Actividad 1. Percepción. Materia: neurociencia cognitiva. Mi nombre es Erly Joana Carrascal González. Primero, tabla de contenido. La introducción. La percepción es un proceso fundamental en la neurociencia cognitiva. Se trata del mecanismo a través del cual los seres humanos interpretamos la información sensorial que recibimos del entorno, permitiéndonos construir una representación coherente del mundo que nos rodea. Este proceso no es pasivo, sino que implica interacciones entre los sistemas sensoriales, las redes neuronales y la memoria. Es decir, no solo recibimos información del exterior, sino que nuestro cerebro también la organiza y la compara con experiencias previas y le otorga un significado. La percepción es crucial para la supervivencia y el desarrollo humano, ya que nos permite adaptarnos al entorno, tomar decisiones y responder de manera adecuada a los estímulos sin la capacidad de percibir el mundo de forma efectiva. Las interacciones sociales, el aprendizaje y la resolución de problemas se verían gravemente afectados. A lo largo de este video exploraremos cómo funciona la percepción en el cerebro, los procesos neuronales involucrados y las alteraciones perspectivas conocidas como agnosias. Transducción. La percepción comienza con la transducción, que es el proceso mediante el cual los estímulos físicos como la luz, el sonido, la presión o los compuestos químicos se convierten en impulsos eléctricos que pueden ser interpretados por el cerebro. Cada uno de los sentidos tiene receptores especializados encargados de transformar estos estímulos en señales eléctricas. Primero, visión. La luz es captada por los fotorreceptores, conos y bastones en la retina y transformada en impulsos eléctricos que viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro. Segundo, audición. Las vibraciones del sonido son convertidas en señales eléctricas por las células ciliadas y la cóclea. Tercero, tacto. Los receptores cutáneos ubicados en la piel detectan la presión, la temperatura y el dolor, enviando señales al sistema nervioso central. Cuarto, olfato. Los quimiorreceptores en la cavidad nasal detectan moléculas en el aire y las convierten en impulsos eléctricos. Quinto, el gusto. Las papilas gustativas convierten estímulos químicos en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sabores. Tenemos un ejemplo de transducción. Ocurre cuando tocamos una superficie caliente. Los receptores térmicos en la piel detectan el cambio de temperatura y envían una señal del cerebro, lo que nos lleva a retirar la mano de manera casi instantánea. Presentamos un caso clínico relevante, es la ceguera cortical, en la que una persona pierde la capacidad de ver debido a daños en la corteza visual a pesar de que los ojos funcionan correctamente. Procesamiento subcortical de la información sensorial. Antes de que la información sensorial llegue a la corteza cerebral, pasa por diversas estructuras subcorticales que cumplen funciones clave en la organización y modulación de los estímulos sensoriales. Entre estas estructuras, el tálamo es el más relevante, ya que actúa como una estación de relevo, filtrando, organizando y dirigiendo la información hacia las áreas específicas de la corteza cerebral encargada del procesamiento sensorial. Funciones del tálamo en el procesamiento sensorial. Primero, filtración de estímulos irrelevantes. Ayuda a seleccionar la información sensorial que llega a la corteza, ignorando estímulos irrelevantes. Segundo, modulación de atención. Regula el nivel de atención y permite enfocar la percepción de estímulos específicos. Tercero, integración sensorial. Coordina la información de diferentes modalidades sensoriales antes de enviarla a la corteza. Tenemos un ejemplo práctico denominado el efecto cóctel. Un ejemplo de la función del tálamo en el procesamiento sensorial ocurre en la conversación dentro de un entorno ruidoso.
como una fiesta o un restaurante. A pesar del bullicio, logramos concentrarnos en la voz de la persona con la que hablamos. Mientras que los ruidos de fondo se atenúan, este fenómeno es conocido como el efecto cóctel. Es posible gracias al trabajo del tálamo, que filtra los sonidos irrelevantes y permite centrarnos en lo más importante. Tenemos también un caso clínico en el síndrome del tálamo. El tálamo no solo participa en la percepción normal, sino que también puede generar alteraciones cuando su función se ve comprometida. Un ejemplo de esto es el síndrome del tálamo, una condición neurológica que ocurre generalmente después del accidente cardiovascular, que afecta esta estructura. Las personas con este síndrome pueden experimentar pérdida sensorial en un lado del cuerpo, afectando la percepción del tacto, la temperatura y la posición corporal. Dolor talámico, una sensación anómala en la que los estímulos normales como el roce ligero en la piel puede percibirse como intensamente doloroso. Este caso clínico ilustra cómo el daño en las estructuras subcorticales altera la forma en que el cerebro procesa la información sensorial, afectando la calidad de vida de los pacientes. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y está involucrada en funciones cognitivas superiores, incluida la percepción sensorial dentro de la corteza. Existen áreas especializadas que procesan diferentes tipos de información sensorial, permitiendo que los estímulos del entorno se conviertan en experiencias significativas. Principales áreas de la corteza involucradas en la percepción. Corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal. Procesa la información del tacto, la presión, la temperatura y la posición del cuerpo. Corteza visual, lóbulo occipital. Analiza los sonidos y participa en la identificación de las palabras y melodías. Corteza visual, lóbulo occipital. Se encarga del procesamiento de la información visual proveniente de la retina. Corteza olfativa y gustativa, lóbulo temporal y frontal respectivamente. Se encarga del procesamiento de la información visual proveniente de la retina. El procesamiento cerebral de la percepción. El procesamiento cerebral de la información sensorial no ocurre de manera instantánea ni aislada. Implica una serie de pasos. Primero, percepción del estímulo. Los órganos sensoriales captan estímulos de ambiente como la luz, el sonido y la temperatura. Segundo, traducción. Conversión del estímulo en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el cerebro. Tercero, transmisión a través de las vías neurales. La información viaja por las vías específicas hacia el tálamo y luego hacia la corteza cerebral. Cuarto, procesamiento e integración. La corteza cerebral analiza, combina y compara la información con experiencias previas para dar sentido a los estímulos. Tenemos un ejemplo práctico, el reconocimiento de rostros. Reconocimiento de rostros es una función más compleja del cerebro, ya que involucra varias regiones cerebrales. Primero tenemos la corteza occipital, detecta las formas y colores. Corteza temporal, área fusiforme del rostro. Analiza rasgos faciales y los compara con recuerdos previos. Corteza prefrontal, interpreta la identidad del rostro y su significado emocional, amistoso, enojado, familiar, desconocido. Este proceso ocurre en milisegundos y nos permite reconocer rápidamente a personas conocidas en distintos entornos y situaciones. Tenemos un caso clínico de prosopagnosia, que es la ceguera facial. La prosopagnosia es un trastorno neurológico en el que las personas pierden la capacidad de reconocer rostros, incluso si su visión y memoria están intactas. Causas pueden ser congénitas desde el nacimiento o adquiridas debido a un daño cerebral como un accidente cerebrovascular. Se asocia con lesiones en la circunvolución
Fusiforme, una región del lóbulo temporal encargada del procesamiento facial. Síntomas. La persona puede ver los rostros con claridad, pero no puede identificar a personas conocidas. Para reconocer a alguien usa otras pistas como la voz, la ropa o el peinado. En casos severos, el paciente puede no reconocer ni su propio rostro en el espejo. Tenemos un ejemplo real. Un paciente con prosopagnosia relató que al ver a su esposa en la calle no la pudo reconocer hasta que escuchó su voz. Esta dificultad afectó su vida social, pues le costaba interactuar con conocidos sin que ellos notaran su problema. La importancia del procesamiento cerebral en la percepción. El estudio de la corteza cerebral y la relación con la percepción nos permite entender cómo el cerebro interpreta el mundo que nos rodea, qué sucede cuando hay alteraciones en este proceso. Casos como la prosopagnosia demuestran que la percepción no depende solo de nuestros sentidos, sino también de la forma en que el cerebro organiza e interpreta la información. Este conocimiento es clave para la neuropsicología, ya que permite diseñar estrategias para ayudar a personas con trastornos perceptivos a mejorar su calidad de vida. ¿Qué son las agnosias? Son trastornos neurológicos en los que una persona pierde la capacidad de reconocer e interpretar estímulos sensoriales. A pesar de que sus órganos sensoriales funcionan correctamente, esto significa que la información que llega al cerebro pero no puede ser procesada de manera adecuada para generar una percepción consciente y significativa. Estos trastornos son el resultado de lesiones en áreas específicas de la corteza cerebral, encargadas del procesamiento sensorial y la asociación de estímulos con experiencias previas, dependiendo del tipo de información sensorial afectada. Las agnosias pueden calificarse en diferentes categorías. Primero, agnosia visual. Las personas pueden ver los objetos pero no pueden reconocerlos. Un caso clínico común es el de un paciente que ve una llave pero no sabe qué es hasta que la toca. Se debe a una lesión en la corteza visual del lóbulo occipital. La agnosia auditiva. Dificultad para reconocer sonidos o palabras. Un paciente puede escuchar una melodía pero no identificarla hasta que alguien le dice ese nombre. Primero, se asocia con lesiones en la corteza auditiva del lóbulo temporal. Agnosia táctil. Incapacidad para identificar objetos a través del tacto. Un paciente con los ojos cerrados no distingue entre una moneda y una llave. Se debe a un daño en el lóbulo parietal. Prosopagnosis o agnosia facial. Dificultad para reconocer rostros incluso en personas cercanas. Un paciente con prosopagnosia no puede identificar la cara de un amigo, pero lo reconoce por su voz o por su ropa. Se asocia a daños en la circunvolución fusiforme del lóbulo temporal. Importancia del diagnóstico y tratamiento. Aunque las agnosias no tienen una cura definitiva, existen estrategias para ayudar a los pacientes y compensar sus dificultades. Primero, evaluación y diagnóstico. Se realizan pruebas neuropsicológicas para evaluar el reconocimiento de objetos, sonidos y rostros. Estudios de neuroimagen como resonancias magnéticas pueden identificar lesiones cerebrales. Segundo, estrategias de intervención. Uso de otros sentidos. Las personas con agnosia visual pueden aprender a reconocer objetos mediante el tacto o la descripción verbal. También tenemos la terapia de rehabilitación cognitiva. Esta ayuda a entrenar el cerebro para desarrollar estrategias compensatorias. También tenemos el apoyo emocional. La terapia psicológica es clave para afrontar el impacto emocional en estos trastornos. Conclusiones. En este video hemos explorado el proceso de percepción desde la traducción
de los estímulos hasta su interpretación en la corteza cerebral. La percepción es un proceso dinámico que involucra múltiples estructuras cerebrales y que nos permite interactuar con el mundo de manera eficiente. También analizaremos las agnosias, que son trastornos perceptivos que afectan la capacidad de reconocer estímulos a pesar de que los órganos sensoriales funcionan adecuadamente. Es importante seguir investigando estos temas, ya que de comprender la percepción nos ayuda a entender mejor cómo experimentamos la realidad y cómo podemos mejorar la calidad de vida de una persona con alteraciones perceptivas. Por último, presentamos las referencias bibliográficas